Hablemos sobre las razones, dimensiones y efectos de la violencia y el conflicto en Chile. Anatomía del Caos, un podcast de Fundación Chile 21, con Daniel Grimaldi. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al tercer capítulo de nuestro podcast Anatomía del Caos, un espacio que está pensado para discutir, analizar distintas dinámicas de la violencia en nuestras sociedades, de la violencia y del conflicto. En esta ocasión nos acompaña Maite Albagli, una economista y jurista franco-chilena que lleva un montón de años explorando y asesorando a distintos gobiernos en Europa y en América Latina en torno a la violencia de género, la violencia en contra de la mujer, en distintas maneras. Maite, bienvenida a nuestro podcast. Gracias por haber aceptado ser parte de esta aventura. Gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias. Maite, ¿hace cuántos años que trabajas como experta en materia de género en Francia y en Europa particularmente? Estoy trabajando aproximadamente hace 30 años en el tema del derecho a la mujer y un poquito menos, hace 22 años, en el tema más dedicado a la violencia de género. ¿Cómo comenzaste tu trabajo en estas materias? ¿Qué es lo que te animó a ser parte de este trabajo? Mira, primero dirigí una asociación francesa que se ocupa de derechos humanos y en esa asociación teníamos muchos proyectos con la Comisión Europea en países de América Latina y África. Y todos los proyectos que yo seguí y colaboré me hacían pensar que estábamos pasando al lado de algo que en ese minuto yo estoy hablando de muchos años, hace 30 años, que no era de moda, no se conocía, que era un problema estrictamente privado, pero se veía que las mujeres tenían un problema que no era solamente el problema económico, el problema de dónde vivían, era un problema más íntimo, pero que no era un problema que podría tratarse con los proyectos de desarrollo, porque Mm. no había una relación, o no se, en ese momento no se hacía la relación entre la violencia hacia las mujeres y el problema económico del desarrollo. Y entonces en ese minuto yo me transformé en una voluntariosa militante para hacer reconocer en los proyectos de desarrollo el problema de la violencia hacia las mujeres. Sobre todo porque en los proyectos de desarrollo que nosotros financiamos y manteníamos y cooperábamos, era muy increíble porque siempre en los proyectos de mujeres, las mujeres respondían mejor que los hombres. Mira, O sea, hay una tendencia tal vez de las mujeres a hablar mucho más de lo que les pasa en su vida privada. Con los hombres tenemos una cierta reticencia tal vez. también, pero no, te digo que respondían mejor en el sentido que proyectos económicos de pequeñas empresas, pequeños emprendimientos, siempre los proyectos con las mujeres Ok, terminaban cuando se funcionaba mejor. decía y funcionaban mejor. En ese sentido Perfecto. funcionaba mucho Mm. mejor. Entonces decía que había algo que hacer más específicamente con las mujeres y ahí entré en el tema más específico de la violencia hacia las mujeres. Maite, en la gran cantidad de estudios que hay sobre esta materia, en general salen mencionados como los grupos más vulnerables siempre las mujeres, los niños, los ancianos, tanto en América Latina, Asia, Europa, siempre son los grupos que reciben más violencia. Sin embargo, hay diferencias entre los continentes. ¿Cuál dirías tú que es la característica más importante que diferencia la violencia que se vive en América Latina contra las mujeres de lo que se observa en Europa? Tú tienes una experiencia importante en Europa como asesora de la Comisión Europea en materia de género. Y me imagino que no es lo mismo. Luego vienes a Chile, otros países de América Latina. ¿Cómo dirías tú que existe una brecha de género en la forma de violencia que se vive acá y en Europa? Yo te voy a responder a tu pregunta por negar lo que tú estás diciendo. Te diría que no hay diferencia. La violencia hacia las mujeres se ejerce exactamente igual y ese, a donde es un problema cultural y transversal,
en Europa, en América Latina, en África, etcétera. De lo que podemos conversar, ¿ya? Es por qué el feminicidio es más importante en América Latina que en Europa. O por qué los niños las consecuencias son menos graves. Y ahí entonces podemos entrar a decir que sí hay una diferencia, porque los estados de bienestar europeos no son los estados de bienestar en América Latina. Ciertamente. Entonces, la violencia hacia las mujeres es la misma, se presenta exactamente igual, y uno puede hacer un manual de cuáles son cómo las mujeres reciben esto y cuáles son los hombres violentos, y son más o menos los mismos, igual. Pero lo que sí, las consecuencias no son las mismas. O sea, tú dirías que Porque el repertorio de violencias hacia la mujer es parecido, es la misma. la misma. Sin embargo, la intensidad es lo distinto y la manera de abordarla, dirías tú. La manera de abordar los protocolos que existen en Europa, los recursos que existen en Europa para luchar contra eso, el expertise que es anterior a América Latina sobre el problema de la violencia, la educación, que es una cosa extremadamente importante, y yo diría todo el problema de educación. Mm. ¿Ya? En Europa, en la mayoría, en casi todos los países europeos, la educación a la sexualidad, cuando digo a la sexualidad, no es a la sexualidad como sexo, digamos, a la sexualidad como igualdad hombre-mujeres, es un ramo obligatorio por ley, ¿ya? En todos los colegios, sean estos públicos o privados. Entonces, eso te da que tú tienes la seguridad que todos los niños y las niñas reciben exactamente la misma educación con respecto a lo que es el respeto del otro distinto. Y en el otro distinto están las mujeres y los hombres, pero también están los discapacitados, también están los ancianos, también, pero el respeto al otro. Yo creo que esa es una diferencia sustancial. La otra diferencia que yo creo que existe también es la religión. Yo creo que en América Latina la fuerza, el poder, aunque es menos, pero no, yo diría que cambió, que no es la Iglesia Católica como el único padrón como hace 50 años, O están los pero hoy evangélicos. día tenemos a los evangélicos, que es un problema bastante grave, importante, por todo lo que vehiculan culturalmente de lo que son los roles estereotipados que tiene que tener una mujer dedicada a su familia, a sus hijos, el hombre. Entonces, todo eso hace que cuando tú me haces la pregunta, yo te contesto que es la misma violencia, pero que se traduce en las consecuencias de una manera muy distinta. Podríamos decir que en Europa podría estar jugando un rol en ese sentido el Islam o ciertas vertientes del Islam, también como en América Latina, no todo las vertientes del protestantismo tienen la misma, digamos, la misma radicalidad ni esos patrones de género. Ya vemos que los luteranos, por ejemplo, son muy liberales en esas materias y la posición de la mujer es diferente. Son Ah, principalmente ciertas iglesias, Así, ciertas congregaciones así. evangélicas, no todas. No, y el Islam también. Claro, En en Francia Europa sería el Islam lo equivalente a es lo que está un pasando. verdadero problema, porque ahí hay una batalla, una guerra entre el Estado y los grupos islámicos, donde ellos ponen en cuestión nuestro sistema de educación laico. Entonces, como no lo pueden poner frontalmente en cuestión, lo hacen por lo que peligrosamente aquí se está tratando también, que creo que es ¿cómo se llama? La inscripción de conciencia, eh, La objeción de la conciencia. objeción de conciencia. Entonces, la objeción de conciencia la utilizan para decir mi hija no puede hacer deporte, mi hija no puede estudiar biología porque van a hablar de sexo y de cosas que no queremos que escuchen. Mi hija no puede ir a la piscina porque tiene que ponerse en traje de baño y nosotros no queremos. Bueno, todo eso que son maneras ¿cómo se dice? Otones, las maneras de no cumplir con la educación como es la educación en Francia y en otros países, que es una educación laica. Entonces hay muchas maneras de hacerlo, y esa es una manera que lo estamos viviendo y es muy complicado. Entonces, en este sentido, tú dirías que es el Islam versus el Islam hoy en Europa versus las religiones de origen protestante, los evangélicos en América Latina, los que estarían marcando esta violencia hacia la mujer
por las creencias, por los roles. Sin embargo, hay también diferencias, creo yo, aclárame tal vez en tu experiencia, diferentes tipos de sexismo que pueden ser más sofisticados tal vez en Europa. Acá, por ejemplo, todavía está el reggaetón, ¿cierto? Es una forma de sexismo y ataque contra la mujer, cosa que no existe como ola cultural o musical tan fuerte en Europa. De repente en España está entrando por ahí por la población latina que está. Entonces el reggaetón acá es una forma de violencia desde la música, desde la creación artística, hacia la mujer. Em, ¿Dónde están espacios similares a esos que son menos evidentes, tal vez se han sofisticado mucho más en la cultura europea? ¿Cómo dirías tú que sería un espacio equivalente a eso en Europa? Bueno, yo creo que todo lo que es los- el problema de los estereotipos, ¿cuál es el rol de la mujer? Cuando yo te hablaba de religión, no estoy hablando contra una religión, sino que el espacio y el rol que se le da a la mujer en una religión o en otra. En el Islam, por supuesto, la mujer no tiene derecho. Y el que tiene derecho son los hombres. Entonces, en una familia, si tú tienes hombres y mujeres, ya desde la cuna están educando lo distinto. Y en ese distinto hay algo que es negativo y otro que es positivo. Es decir, los hombres son los que hay que servir. Cuando tú tienes hermanos que hay que servir, padres que hay que servir y una madre que está en función de ello, ya tienes un modelo, ¿ya? Mm. Que va a repercutir en tu vida en adelante, que vas a encontrar que es normal. Ahora, el sexismo en Europa es menos evidente que acá, pero igual existe. O sea, cuando tú ves las modelos, cuando tú ves las revistas puestas en los diarios, tú ves siempre un modelo de mujer, la mujer perfecta, la mujer alta, buena moza, flaca, inteligente. Tiene siempre, por supuesto rubia, nunca va a ser árabe, siempre tienes un modelo occidental tipo perfecto, que es el problema que tenemos las mujeres, que es el problema que tenemos porque tenemos que parecernos lo más posible al cuento que nos enseñaron desde chica, que teníamos que encontrar el príncipe azul. Bueno, el príncipe azul tú lo encuentras si pones de lado a todas las otras que están en la competencia, porque si no, no llegas al príncipe azul. Y eso es el sistema patriarcal y machista que hace que nosotros estemos en confrontación para llegar a este príncipe azul que nos va a salvar en la vida. ¿Ya? Entonces, ese es el modelo, y el modelo que nos cuentan desde chica. Ahora, también los hombres tenemos esos modelos también inculcados desde pequeños, los cuerpos musculosos, digamos, la virilidad tan cercana a la virilidad militar, por ejemplo, eso, la imagen del guerrero, el hombre guerrero, protector de su familia, que también genera en los hombres estrés, hay distintas formas de ejercer la masculinidad. Entonces, también es un problema compartido, digamos, El, de pro- las dos el, pro- partes. el problema del patriarcado, ¿ya? Y el problema de la violencia ejercida y el problema de la diferencia entre hombres y mujeres es un problema de los hombres y de las mujeres. O sea, a ti te asignan roles que pueden perturbarte en tu vida igualmente que los roles que nosotros nos indican como roles a seguir. Cuando, por ejemplo, a ti, o sea, no a ti, pero a tus padres o a tu abuelo, si tú te ocupabas de tus hijos y cambiabas los pañales, te miraban como un bicho raro que no iba en el buen rol del hombre que tenía que salir a trabajar, a traer plata a la casa y que la mujer se iba a ocupar de los niños. Eso era la imagen de hace 40 años atrás o 30 años atrás. Hoy día no te están mirando de la misma manera, porque hay un cambio en la sociedad. Tú también tenías los roles totalmente establecidos y en la lucha, y yo creo que el feminismo ha hecho que esos roles empiecen a cambiar, empiecen a definirse de otra manera, porque nos conviene a nosotros, las mujeres, y nos conviene a ustedes, los hombres. Entonces, esto que está presentado como una guerra entre las mujeres y los hombres no es una guerra, es cambiar un poco de manera inteligente para vivir mejor entre hombres y mujeres este sistema que ha sido un sistema que ha traído mucha violencia, mucho conflicto y mucha desesperación, yo creo. Mm. Tú mencionaste el patriarcado y es uno de los conceptos que ha estado más presente en las discusiones el último tiempo. Digamos que
esta última ola feminista, a partir del movimiento Me Too de los Estados Unidos, o, bueno, que estuvo en boga en el mundo anglófono a partir de las denuncias de mujeres que estaban en el ámbito de- del cine principalmente, que denunciaban sus abusos. Y esto generó una nueva ola del feminismo, de donde se levantaron también las feministas chilenas. ¿Cuál dirías tú que es el aporte que queda del movimiento feminista chileno en esta nueva ola de feminismos? ¿Cómo lo podríamos caracterizar? ¿Ha hecho un aporte fundamental a esto o se ha sumado a la ola de cosas que aparecen en el mundo occidental principalmente? Yo creo que el feminismo chileno tiene una historia que es anterior a todo lo de Me Too. Ujú. Yo creo que en el mundo, internacionalmente, el feminismo chileno, las mujeres chilenas, se dieron a conocer de manera muy importante en la dictadura. Durante todo ese periodo, las mujeres fueron las que lucharon por la verdad, fueron las que lucharon solas, algo que se movió en el mundo, o por lo menos en Europa, yo donde veía una mujer bailando cueca frente a la moneda sola con un pañuelo, eran imágenes muy fuertes. ¿Ya? El proceso de la dictadura fue algo que fue muy seguido en Europa porque fue muy importante. Y las mujeres ahí ocuparon un rol extraordinario. Todas las manifestaciones después vino, bueno, por supuesto la democracia, y empezó a haber toda una discusión muy interesante sobre el aborto desde mucho tiempo que se está hablando de aborto en Chile. Lo que pasa es que no se Ujú. podía. Y el divorcio, porque eran dos realidades que no se conocían en Chile y estaban totalmente. Después viene un elemento muy importante al internacional, que la primera mujer, o sea, la primera persona que dirige ONU Mujeres, es una mujer chilena, Michelle Bachelet, presidenta en 2 periodos en Chile. Entonces, un país que se veía con un modelo muy arcaico, digamos, con respecto al rol de las mujeres, tenemos una mujer presidenta que se presenta 2 veces, que hace un trabajo importante con respecto a las mujeres y después se va a ONU Mujeres a dirigir esta nueva instancia de Naciones Unidas. Son elementos muy importantes, desde afuera muy, muy importantes. Tenemos también, eh, que es algo fundamental, no fundamental, pero algo conocido, porque se tradujo casi en todas las lenguas del mundo, que es esta famosa canción de las tesis. Mm. ¿Ah? El violador eres tú, y ahí pone en cuestión el Estado, la institución. Lo que antes las feministas decían los hombres, decían la violencia no es solamente los hombres al interior del domicilio conyugal, sino que también es la institución que se comporta de manera violenta y que nos agrede y nos violenta. Y eso se tradujo en todas partes, eh, con un humor, digamos. Como digo yo, no es el feminismo grave, el feminismo con humor. El feminismo Una donde hace, sátira, digamos, ¿ah? una Claro, sátira. que hace pasar Pero un también hay discurso, cierta violencia en esa forma de manifestar. pero es que por supuesto que hay violencia, porque están violentadas. Entonces tú no le puedes decir que te doy una bofetada y ponme el otro para que te dé la cachetada por el otro lado. No, las mujeres son violentadas por las instituciones. No, no solamente en Chile, pero en Chile mucho. Entonces que A este nivel de movimiento va, estudiantil, va al movimiento a confrontar, digamos. claro. Es que yo creo que todas las revoluciones se hacen en algún tipo de confrontamiento. No hay revoluciones dulces y revoluciones violentas, hay revoluciones, o sea, cambios, transformaciones. Y yo creo que esta también representa una transformación de la sociedad. Y creo que ahora nos queda otro momento muy importante, que es lo que yo he vivido en estos últimos tiempos que estoy en Chile, que es todo el trabajo que están haciendo las mujeres para denunciar el riesgo que hay con las 3 causales en el nuevo proyecto de constitución, que es muy importante. Yo creo que eso va a ser uno de los elementos importantes que pueden jugar a votar en contra de este proyecto, que es peligroso por miles de cosas, pero también, sobre todo, con respecto a las mujeres. Y yo creo que el rol de la feminista es muy, muy importante hoy día
para luchar contra No, esa... es cierto que se ve en el proyecto constitucional una amenaza y ha sido incluso declarada por los republicanos, o sea, la intención de poder abrirlo y ahora eh, tratan de desdecirse, pero ya Porque lo declararon anteriormente, o sea, a confesión de parte, como se dice, cierto relevo de pruebas. Ahora, sin duda, en Chile han avanzado mucho las políticas de género. Tenemos un ministerio que se aboca a prevenir la violencia en contra de la mujer. Indudablemente hay transformaciones en la cultura de los hombres, también la presencia de más hombres en las labores del trabajo. Muchos deciden quedarse en casa eh, y son las mujeres, las proveedoras, etcétera. Y nadie mira mal eso necesariamente. O sea, hay un cambio cultural en Chile. Hay políticas públicas en favor de la mujer. No podríamos decir que el Estado de Chile no ha hecho cosas en favor. Hemos tenido una presidenta mujer que ha tenido relevancia mundial, como dices tú, Michelle Bachelet. Sin embargo, los feminicidios aumentan y la violencia contra la mujer aumenta en Chile. Las cifras indican que puede haber disminución de delitos menos violentos, ¿cierto? Algunos robos menores aumentan por otro lado, hay un debate sobre las cifras, pero hay una cuestión bien clara. Los delitos de tipo sexual, la violencia en contra de las mujeres y también la violencia en contra de los niños van en aumento. Entonces, ¿dónde está la falla institucional? Porque parece ser que mientras más hacemos, peor se pone la cosa. ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, a mí me encanta responder las preguntas oponiéndome a la pregunta como aseverando cosas. Yo no creo que haya más violencia. Lo que sí creo es que se mide mejor. Ok. Porque yo lo digo siempre, lo que no se mide no existe. Entonces, si antes no se medía, no existía. Pero eso no quiere decir que no existía. Eso quiere decir que no se medía bien. Y las mediciones internacionalmente sobre la violencia de la mujer han dado, bueno, yo trabajo en eso, han dado un salto importantísimo. Y en ese salto importantísimo hemos podido rescatar no solamente los datos administrativos, que nos dan solamente las personas que van a denunciar o que piden ayuda, sino que estamos haciendo encuestas de prevalencia que nos dan datos que no teníamos con los datos administrativos, que te dan mucha información sobre la violencia que no está declarada. O sea, la cifra negra de la violencia. No hemos llegado a puerto. Yo te digo que van a seguir aumentando, porque vamos a seguir preguntando. Por ejemplo, ahora en la encuesta, estoy asesorando una encuesta que se está llevando a cabo en Chile hoy día. Asesoré la anterior en 2019, estoy asesorando esta que está partiendo. Aquí, en esta encuesta, por ejemplo, no pudimos integrar por problemas de comparabilidad y además financiero la violencia por redes. ¿Ya? Violencia La, digital. la violencia por redes, yo te digo que va a ser una explosión de violencia con consecuencias de suicidios. O sea, eso nosotros lo sabemos. Lo que no hemos podido todavía es saber la magnitud de eso. Y lo vamos a saber solamente cuando podamos encuestar. ¿Ya? Porque en esas violencias tenemos muy poco acumulado. Entonces, en la respuesta te digo que cada vez que avancemos en algo, vamos a tener más casos. Eso no quiere decir que haya más casos. Eso quiere decir que se está midiendo mejor y que las políticas públicas se tienen que adaptar a lo que estamos viviendo y a lo que estamos rescatando como Porque las mujeres información. también se atreven a denunciar. Pero es porque las políticas públicas han cambiado y se han puesto que las mujeres, por ejemplo, que haya en Chile comisarías de familia, yo no sé si funcionan muy bien o muy mal, pero existen. El solo hecho que existan quiere decir que las mujeres están llamadas, si están en situación de riesgo, a ir a comisaría y denunciar los delitos. Hay otra cosa que es muy importante, que son las leyes. ¿Ya? Tenemos un problema aquí, en los distintos países que yo he analizado, que es el consentimiento. ¿Ah? Para hablar de violencia sexual, tú tienes que primero hablar de consentimiento. ¿Dónde es el consentimiento? La violencia sexual en algunos países, yo creo que en Chile es así, violación quiere decir introducción de un dedo, de un instrumento con violencia, que la mujer no haya sido bastante clara
en decir no quiero esta situación. Pero el consentimiento, por ejemplo, en Francia no tiene que ver con eso. El consentimiento en Francia, tú no tienes por qué demostrar, ¿ya?, que cuando dijiste no, habías dicho sí antes, da lo mismo. Dijiste sí, después dijiste no, el no es el que importa. Entonces, tiene que ver también con las leyes que están. La otra cosa que es muy importante, las leyes de la seducción, y la otra cosa, como lo decía anteriormente, la otra cosa que es muy importante es la educación a la sexualidad. Si tú no tienes educación sexual en la adolescencia, no sabes hasta dónde puedes ir. No lo sabes porque no lo hablas con tus padres. Eso no se habla con los padres. Y sobre todo hoy día, donde educación sexual no lo hacen los padres, no lo hacen los colegios, lo hace Internet. Lo hace el porno. El porno es lo que te forma los niñitos de 11 años la sexualidad. ¿Crees que debiera estar regulado eso? ¿Debiera estar prohibido el porno? Obviamente. En China está prohibido, por ejemplo. Obviamente debería estar regulado. ¿Regulado o prohibido? Yo digo regulado. Yo creo que toda la prohibición no me funciona. Yo digo regulado, con respecto a la edad. No puede haber un acceso. O sea, se supone que hay cierta regulación mínima que los padres deben ocuparse porque los niños no accedan, pero es muy fácil, digamos. Claro, los padres de la clase alta, educados y con tiempo para educar a sus hijos, sí, pero cuando estamos hablando de los padres, hay muchos tipos de padres distintos. Ciertamente. Entonces, lo que nos quedaría ahora en adelante sería esperar que las cifras aumentaran de violencia contra la mujer. Si es que estamos haciendo bien, si es que lo estamos midiendo bien, debieran empeorar esas cifras. ¿Cómo debiéramos abordar esto para ser optimistas? Es difícil mostrarle a la gente, me ha parecido a decirle a las personas, oiga, aumentaron los femicidios, lo estamos haciendo súper bien porque lo estamos midiendo de manera genial. Eso genera no una esperanza en las personas, sino que genera, hablar de esa manera de las cifras, genera mayor ansiedad, genera desesperanza, genera sensación de caos. Lo mismo podríamos decir en homicidios, en un montón de otras cosas. ¿Cómo podemos ser optimistas sabiendo que si hacemos bien las cosas, estas cifras van a empeorar? ¿Cómo manejarlo desde las políticas públicas? Mira, hoy día en la mañana estaba en una reunión en la Subsecretaría del Delito donde se planteaba el problema de los feminicidios. Es una realidad. Lo que a mí me hace estar optimista es que las instituciones, los países, las políticas públicas están totalmente abocadas a la coordinación de las instituciones. Este problema no se resuelve por el Ministerio de la Mujer. Este problema no se resuelve por el Ministerio de Justicia. Este problema no se resuelve por una decisión presidencial. Este problema se resuelve y mejora si todas las instituciones que están implicadas trabajan juntos y coordinadas para poder llegar a una respuesta en el momento que se requiere la respuesta. Porque hasta el momento la respuesta era, cuando existía el feminicidio, reparación a la familia, etcétera, etcétera. Ahora lo que tenemos que hacer es tener una contabilidad, y hay una red de feminicidio, una contabilidad de las mujeres que están en riesgo de feminicidio, que están en riesgo, ¿no? Decimos porque ya cuando las matan es muy tarde, y trabajar con esa, dándole un timbre de urgencia absoluta para poder tener acceso a carabineros lo más rápido, tener acceso a psicólogos, tener una red de apoyo que le permita que incluso en riesgo ella pueda tener una red que le permita salir de la violencia. Ahora, yo te digo, yo soy muy cruda en eso, el feminicidio va a existir siempre. Lo que tenemos que tratar es que disminuya, pero cero no va a ser. La violencia con la mujer, no. La violencia no desaparece nunca. No. Tenemos que aprender a controlarla y a saber de cuáles son las diferentes fuentes que conducen a la violencia en distintas manifestaciones. Ese es uno de los objetivos de este podcast y de nuestro laboratorio sobre violencia y gestión de los conflictos. Te quiero agradecer, Maite, por tu tiempo, por tu sabiduría en estos temas. Y bueno, esperamos invitarte otra vez. Muchas gracias a ustedes por haber escuchado este podcast. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un espacio para dialogar sobre los efectos de la violencia y el conflicto en Chile.
Anatomía del Caos, un podcast de Fundación Chile 21. Con Daniel Grimaldi.